Muy buenas, hoy nos vamos a sumergir en una de las promesas clave de todo el Antiguo Testamento, la promesa de la tierra. Y vamos a explorar una pregunta que da que pensar. ¿Es posible que, según la propia Biblia, esta promesa se cumpliera por completo hace ya milenios? La pregunta que va a guiar todo este análisis es precisamente esta. ¿Cuándo se cumplió exactamente la promesa de la tierra? Porque, ojo, la respuesta que encontramos en las Escrituras podría estar mucho más atrás en el tiempo de lo que se suele pensar. Para entender si algo se ha cumplido, primero hay que volver al principio de todo. Así que viajemos un momento al libro del Génesis, que es donde se establece este pacto con tres declaraciones que son fundamentales. Todo arranca con esta frase, dirigida a Abraham. Es una declaración súper directa, sin rodeos, y se convierte en el pistoletazo de salida, una herencia territorial para sus descendientes. Suena simple, ¿verdad? Pues tiene un poder increíble para toda la historia que viene después. Y aquí la cosa se pone más concreta, adquiere una dimensión geográfica. Ya no es un simple esta tierra, en abstracto. Ahora se definen unas fronteras muy claras. Desde el río de Egipto, o sea, el Nilo, hasta el gran río Éufrates. Estos límites van a ser un punto de referencia clave más adelante. Y se añade un tercer elemento que es crucial, la perpetuidad. La promesa no es solo de tener la tierra un tiempo, sino de tenerla como heredad perpetua. Este concepto de que es para siempre es, esencial para entender los debates que surgirán después sobre si se ha cumplido o no. Vale, ahora vamos a ver cómo los libros históricos del Antiguo Testamento se enfrentan a esto. ¿Dicen algo sobre el cumplimiento de estas promesas? Pues sí, y aquí es donde la narrativa da un giro que a muchos les sorprende, presentando una conclusión muy explícita. Nos metemos de lleno en el libro de Josué, que es el que cuenta la conquista de Canaán. Y este libro, la verdad, no deja mucho espacio a la duda. Actúa casi como si fuera un informe final, una misión cumplida. En sus páginas se declara, sin tapujos, que la tarea encomendada por Dios se ha completado con éxito. A ver, esta es una de las declaraciones más claras de toda la Biblia. La frase «todo se cumplió» es que no puede ser más inequívoca. Para el autor del libro de Josué, el debate estaba zanjado. La promesa de la tierra se había cumplido. Totalmente. Y por si quedaba alguna duda, el propio Josué, al final de su vida, lo repite. Se dirige al pueblo y les dice, básicamente, reconocedlo, que ni una sola de las promesas ha fallado. Es una doble confirmación, ahí mismo, en el mismo libro. Lo que es fascinante es que esta idea perdura en el tiempo. Pasan los siglos, incluso después del exilio en Babilonia, y Nehemías mira hacia atrás y reafirma exactamente lo mismo. Dios hizo una promesa sobre la tierra y has cumplido tu palabra. Bien, entonces, si la tierra se entregó en la conquista, queda una pregunta en el aire. ¿Qué pasó con esas fronteras tan específicas que iban del Nilo al Éufrates? Para encontrar esa respuesta, la narrativa bíblica nos lleva al momento de máximo esplendor del reino de Israel. Y aquí está la conexión directa. Durante el reinado de Salomón se describe que su dominio se extendía precisamente sobre el territorio prometido en Génesis, desde el Éufrates hasta la frontera de Egipto. Para el cronista bíblico, este es el momento cumbre, el cumplimiento de la promesa en su máxima extensión geográfica. A ver, pongamos esta secuencia de eventos en orden para que se vea claro. El cumplimiento arranca sobre el 1400 a.C. con Josué, cuando Israel recibe toda la tierra. Luego, con David, el territorio crece. Con Salomón alcanza su máxima extensión, cumpliendo eso de río a río. Y finalmente, siglos más tarde, Nehemías lo da por bueno. Es una narrativa muy clara de un cumplimiento que se da por etapas. Pero ahora vamos a la objeción más habitual. Si la promesa ya se cumplió, ¿qué hacemos con los profetas que, tiempo después, hablan de un regreso a la tierra? Pues aquí es donde entender bien el contexto se vuelve absolutamente clave. Esta es la pregunta del millón, la que siempre sale. Profetas como Amós, Ezequiel, Jeremías, parece que hablan de una restauración futura. ¿Están contradiciendo lo que dicen Josué y Nehemías? Vamos a ver qué decían exactamente. Estos versículos claros son el centro del debate. A primera vista uno podría pensar que hablan de una promesa de tierra que todavía está pendiente, una que además garantizaría que nunca más serían expulsados. Pero, ¿cuál es el contexto histórico en el que se dicen estas cosas? Y aquí tenemos dos formas de verlo. La visión más común es que estas profecías se refieren a algo que pasará en el futuro, en los últimos tiempos. Sin embargo, hay otra perspectiva que dice que el contexto es lo más importante y que estas palabras se referían a un evento histórico muy concreto, el regreso del pueblo judío de su cautiverio en Babilonia. Y llegamos a la parte final. Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento coge este concepto y le da una vuelta de tuerca. La idea de la tierra prometida no es que se abandone, sino que se redefine de una manera, profundamente espiritual. El cambio de mentalidad aquí es total.
La herencia física, la tierra que se puede tocar, pasa a ser vista como un símbolo, una especie de sombra de una realidad espiritual mucho más grande, a la que se accede a través de Cristo. El concepto clave para entender esto es la palabra descanso. El autor de Hebreos argumenta que entrar en Canaán con Josué era un tipo de descanso, sí, pero que el verdadero y definitivo reposo prometido por Dios es en realidad la salvación en Cristo. Él es la verdadera tierra prometida. Según esta forma de verlo, este cumplimiento espiritual ocurre en 3 pasos. Primero, en Pentecostés, los famosos huesos secos de la profecía de Ezequiel cobran vida. Segundo, las casas de Israel y Judá se unen espiritualmente en un nuevo pueblo. Y tercero, al unirse a Cristo, los creyentes entran en la verdadera herencia, en ese descanso prometido. Y el apóstol Pablo ya lleva esta idea a su conclusión más universal. Viene a decir que la promesa a Abraham no era solo heredar una franja de tierra, sino, en última instancia, heredar el mundo entero. Una herencia que no se recibe por linaje, sino por fe. Y así terminamos con esta reflexión. Sí, como argumenta el Nuevo Testamento, la tierra física era solo una sombra, un anticipo de algo mucho más grande, ¿qué significa entonces heredar la realidad a la que apuntaba? Es una pregunta que desde luego tiene respuestas que van mucho más allá de los mapas y las fronteras.